Muy buenos días, bienvenidos a otro episodio del Miami Real Estate Show. Hoy con el cofundador de Monterrey Organization. Muy buenos días, bienvenido. Octopus Agent. Y nuestro invitado, bueno, no son invitados porque es parte del show. Totalmente. Gastón es más el invitado porque generalmente viene Mauricio Q Capital, que siempre representa la parte de las hipotecas. Y la razón por la cual nosotros los tenemos ustedes en todos los programas, muy sencillo, porque ustedes se dedican a hipotecas, pero específicamente a clientes internacionales. Correcto. Y obviamente, siendo este el Miami Real Estate Show en español, la mayoría de las personas que nos ven son personas que tienen clientes, corredores inmobiliarios, realtors, que tienen clientes en Latinoamérica. Sí, proporcionándoles herramientas a ustedes para justamente que ustedes tengan esa información y poder conversarlo con sus clientes, ¿no? Y poder tener otro tipo de productos, otro tipo de servicios para ofrecer. Así es. Exacto, muchas gracias por la invitación y sí, es verdad, la mayoría de los agentes inmobiliarios de aquí le venden a extranjeros, ¿no? Gente de Colombia, Argentina, Brasil, la mayoría de los compradores son gente extranjera, entonces está totalmente relacionado el tema de la hipoteca con la venta de real estate. Explícame bien, ¿realmente se puede financiar a un cliente internacional? La respuesta es sí. Hay un desconocimiento en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque en Argentina, Colombia y demás dicen, ¿cómo si mi país no me dan un crédito, no califico, cómo voy a calificar en Miami? No tengo los impuestos que me dan, etcétera, etcétera. Y la respuesta es sí, se puede. Hay créditos hipotecarios para extranjeros y es sumamente más fácil que para un americano o residente americano. Es decir, ¿cómo? Si el caso yo estoy, pago mis impuestos, pago mis taxis y demás. ¿Por qué? Porque los bancos lo estructuran de una forma muy sencilla. Hay que presentar 5 o 6 documentos muy sencillos, que lo vamos a hablar ahora, que vamos a describir, que son copia de la visa y pasaporte para entrar en Estados Unidos. La visa puede ser de turista, no tiene que ser visa de inversionista, no tiene que ser residente. No tiene que ser residente, nada. Entonces una persona de Colombia, de Ecuador, de Argentina, con una visa de turista puede venir acá y un pasaporte ya califica con el punto número 1. Después le piden... O sea, con simplemente una visa de turista, independientemente del país de procedencia, ellos pueden obtener un préstamo. Correcto. Okay. Más los otros requisitos que los vamos a charlar, que es la visa de turista y pasaporte, un recibo de un servicio donde vive en el país de origen, como ser un recibo de luz, teléfono, cable, que diga, bueno, yo vivo en Argentina, la ciudad, etcétera, y da prueba que esa persona vive ahí. Después una carta de referencia bancaria de cualquier banco, puede ser de Argentina o de Colombia o dentro de Estados Unidos, que diga que tiene 2 años de historial, que la cuenta está bien manejada. Por lo menos 2 años. Por lo menos 2 años. Bueno, puede ser 1 año y medio, okay. O sea, son un poco flexibles, pero sí que tiene una cuenta abierta. No tiene que tener $1.000.000 ahí, pero es solamente la relación bancaria con esa entidad. O sea, puede hacer los pagos operativos la persona y no tener mucha plata. Solamente el banco quiere saber que ese cliente tiene una cuenta bancaria con alguna institución, Citibank, HSBC o Chase o lo que fuese, y que está bien manejada. Entonces ese sería el requisito número 3. El requisito número 4 es tener la liquidez. ¿Por qué? Ahora vamos a entrar en detalle, pero el crédito, por ejemplo, para comprar un condominio se puede financiar un 65%. Entonces el cliente tiene que entrar con un enganche de un 35%. Un inicial de un 35%, más los costos de cierre. Y adicionalmente tienes que tener ciertas reservas. Exacto, entonces tiene que mostrar la liquidez para hacer la operación, ¿verdad? Entonces dice, bueno, quiero comprar una casa de $1.000.000, un departamento de $1.000.000. Tiene que mostrar el 35% en cuentas bancarias, puede ser en Estados Unidos o en su país de origen, pero tiene que estar bancarizada, no puede estar abajo del colchón, en una caja de seguridad, etc. Para ser aprobada tiene que estar bancarizada. Y después una carta de certificación de ingresos, que es muy diferente a los tax returns o la declaración jurada. ¿Por qué? En muchos países latinoamericanos la gente declara que tiene 10.000 pesos por mes, pero gana 30.000 pesos por mes. Entonces los bancos acá entienden esa cultura, entonces solamente piden una carta de referencia de certificación contable. ¿Quién hace esa carta? Tiene que ser de ese país, ¿correcto? Tiene que venir del país de origen donde viene ¿Quién hace esa carta? Un contador certificado. O sea que tenemos 5 requisitos, por favor, esto lo decimos en los seminarios porque nosotros hacemos muchísimos seminarios juntos. 5 requisitos muy importantes. La capacidad de ustedes para realmente poder incrementar su ingreso está directamente relacionada con su capacidad para poder ayudar y responder a preguntas que tienen los clientes. Parte muy importante, especialmente al principio de esa relación, es a poder ayudar al cliente y demostrar al cliente que no necesita todo el dinero, sino que puede financiar gran parte y eso le permite a ustedes como agentes inmobiliarios o uno
a que el cliente se entusiasme más en cerrar, o dos, que compre una propiedad de mucho más valor. 100%. ¿Okay? Correcto. Entonces, el entender, el internalizar, el memorizar estos 5 requisitos es clave para que ustedes se puedan posicionar como ese experto. Ayer hablaba yo en un seminario que es muy importante no solamente identificar cuál es tu valor en frente al cliente, pero cuál es el valor, la percepción que tiene el cliente sobre ti. Mientras mejor mi capacidad para comunicarme, mejor va a ser la percepción. Entonces, por favor, escriban esos 5 requisitos. Número 1, una visa y pasaporte. Correcto, la forma legal para entrar a Estados Unidos. Entonces, número 2, tenemos entonces lo que se llama el utility bill. La electricidad, el teléfono, etc. Del país de origen. Del país de origen. Número 3, una cuenta bancaria. ¿Esa cuenta bancaria tiene que estar aquí? No, puede estar en Estados Unidos o puede estar en su país de origen. Exactamente. Y ahí te quiero interrumpir para hacerte Vamos a terminar con los 5. Okay. Dale. Entonces, por favor, escríbanlo y memorícenlo, porque simplemente escucharlo no nos da valor. Si no lo quieren escribir, pueden entrar a nuestra página web, qcapital.com, y están ahí Muy todos. bien, exactamente. Entonces, pasaporte y visa, no importa qué visa, si sea de turista. Número 2, un utility bill, electricidad, teléfono, agua, etc. Número 3, una cuenta bancaria. Una cuenta bancaria en su país o aquí. En su país de aquí, una carta de referencia de la cuenta bancaria. Exacto. Número 4, liquidez, suficiente para el inicial, mínimo un 35%. Correcto. Ahí es un estado de cuenta bancaria del último mes mostrando el 35%. Y quinto, la certificación contable. Exacto. Eso, por favor, escriban. Y yo te quería hacer unas preguntitas que son las típicas que nos hacen los clientes, sí. ¿verdad? Por ejemplo, digo, bueno, yo no tengo el dinero líquido en un banco, sino que tengo el dinero en acciones. Perfecto. Okay, ¿qué puedo hacer? ¿Sirve eso como prueba de fondos? 100%. ¿Es suficiente para Sí, ustedes? una muy buena pregunta. La respuesta es sí, sirve. No tiene que tener el dinero cash sentado en el banco. Puede ser acciones, bonos, puede ser life insurance que tiene cash value, una serie de diferentes instrumentos financieros que el banco toma como down payment. Obviamente, para hacer la transacción, si tiene acciones, después lo va a tener que liquidar para hacer la compra. Pero el banco, para empezar el proceso de aprobación, sí toma acciones o bonos para el tema. Excelente. Otra pregunta. Por ejemplo, me dicen, oye, Daniel, yo no soy el que va a comprar, vamos a comprar propiedad a mi nombre, pero yo no tengo el dinero. Mi padre, mi socio, alguna otra persona me va a dar el dinero, ¿verdad? ¿Me pueden hacer ese depósito en mi cuenta completo? Ese dinero tiene que tener cierto tiempo en esa cuenta. Claro, ¿Se puede o no se puede? La respuesta sí se puede, lo tiene que hacer previo al inicio del proceso. ¿Qué quiere decir? Si ahora estamos en febrero y quiere comprar la casa en marzo, tendría que hacer el depósito ahora, que se refleje en el estado de cuenta bancario, y luego presentamos, cuando está reflejado, en todos los documentos al analista de crédito. Pero sí, la respuesta sí se puede. Tiene que depositar la cuenta de su familiar, los fondos, en su cuenta principal. Y tiene que haber una verificación de dónde salieron esos fondos. Algunos bancos verifican, algunos bancos no verifican. Si se presenta previo a toda la presentación del archivo, ¿qué quiere decir? Si, digamos, en marzo vamos a tener todos los 5 documentos y los vamos a presentar al banco y esos fondos están previos a marzo 1, está bien. Pero si ya empezamos a la documentación y no tenía ningún dinero, el analista de crédito recibe el estado de cuenta con $1.000 y de repente entra a 350.000, ahí va a decir de dónde salió este dinero. Y es importante por eso prepararse, ¿verdad? Antes de comenzar ese proceso, asesorarse bien. Exacto. Para tener un plan de acción, ¿cierto? Exacto, porque está atado obviamente con el contrato, todo está con el tema de tiempo, ¿no? El contrato tiene una fecha de cierre, tiene un commitment date, tiene un inspection date, entonces hay problemas a veces cuando los realtors se olvidan cuando es el commitment date, porque si no hay una extensión o una aprobación o una cancelación, está hard, o sea, está el depósito en juego. Exacto. ¿Con cuánto tiempo se debe empezar a preparar un comprador, especialmente internacional, antes de comprar una propiedad, bien sea en preconstrucción usada? Generalmente unos 3 meses antes. Okay, 3 meses antes. Sexto punto. Por favor, si están trabajando con un cliente internacional y el cliente piensa financiar la propiedad, comiencen a contactar al mortgage broker, a la compañía de financiamiento, 3 meses antes del día del cierre. Generalmente se complica, se extiende, el cliente no manda los requisitos a tiempo. Mauricio siempre lo dice, el cliente está de vacaciones en China. Correcto. Y tiene 4 días desaparecido. Entonces, démosle tiempo a nuestro cliente para hacer las cosas con calma. Como tú dices, el depósito puede estar en juego. Y tocaste ese punto importantísimo, el commitment. Muchos de los corredores no saben qué es el commitment o asumen el contrato como es contingente a obtener un financiamiento, ¿verdad? Entonces no importa cuánto tiempo te tardaste, y si no tienes ese commitment, el corredor está asumiendo que igualmente si no le niegan el préstamo le están devolviendo el depósito, ¿no? Claro. Y es importantísimo el commitment. Recuerden que generalmente el commitment
por default el contrato está a 30 días. Entonces, si ustedes no tienen ese commitment, ese compromiso del banco, ¿verdad? Sin ninguna contingencia, porque muchas veces ustedes tienen un commitment, ¿verdad? Sujeto a... Correcto. A, B, Algunos C, D, agentes ¿no? lo aceptan commitment con sujeto A, B, C, D, pero ya es un commitment, entonces ya pasa ese proceso. O se puede pedir una extensión del commitment. Cuando no llega digamos, el de commitment, ese documento, a término, generalmente el agente inmobiliario pide una extensión Ese para es el no punto poner que en quería juego. tocar. Es muy importante que ustedes soliciten una extensión de ese commitment, ¿ok? O sea, de ese periodo. Entonces, si lo tenían a 30 días y están el día 28 y todavía no tienen ese commitment, simplemente soliciten al otro corredor una extensión del commitment period o simplemente cancelen ese contrato porque estarían colocando en riesgo el depósito Correcto. del comprador, ¿no? Es correcto. Y no es necesario que ustedes sean expertos en la parte de hipoteca. Por eso ustedes nos ven siempre con Pearl and Title, con Judy Peraza, nos ven siempre con Q Capital, con Mauricio, con Gastón, con David, porque es desarrollar una relación. Al uno desarrollar la relación, tiene la confianza de simplemente transferir el cliente a la parte de hipoteca, como lo has hecho tú, como lo hago yo con Q Capital y como lo hacemos con Pearl and Title, porque tenemos ya esa confianza. Deben ustedes desarrollar una confianza. Ojalá lo hagan con Q Capital y Pearl and Title, pero si no, háganlo con una compañía y traten de trabajar siempre con esa misma compañía de hipoteca, esa misma compañía de títulos, porque los expertos no somos nosotros en ese tema, son ellos. Tenemos que tener cierta capacidad de respuesta. Sí, la idea es trabajar en equipo. Conforme a un equipo, Exactamente, exactamente. Sí. Yo cuando trabajo con ustedes, yo simplemente los comunico por correo electrónico a Mauricio, al cliente, y listo. Y yo no me encargo de más, no me entero absolutamente más Y nada. esa es la idea, ¿no? Uno Esa es se la ve idea. su trabajo y cada uno hace su parte. porque exactamente. Si no, es dificilísimo. Y a través de los años hemos visto cuando los agentes y nosotros al principio, cuando cometíamos errores, porque es que ni siquiera se nos pasaba, no sabíamos ni siquiera se nos pasaba el commitment. ¿Y qué es un commitment? Y claro, cuando te asustas o te metes en el problema, ya cuando estás dentro que no te puedes salir porque no puedes prever lo que no sabes. Sí. Por eso es tan importante llevarse de la mano de los expertos. Exactamente. Ahora, hay otro punto importante, y quería que tú comentaras un poquito más sobre eso, que no es nada más la calificación del cliente desde el punto de vista financiero, ¿no? Ok, ustedes evalúan a ese cliente y dicen, yo le puedo prestar y bajo estos términos. Sin embargo, después viene un proceso que es el de evaluar el colateral, ¿verdad? Claro, está el tema de la presa, la tasación o avalúo, depende cómo lo llamen. Entonces, una vez que se reúnen estos 5 o 6 documentos, obviamente tiene que estar acompañado por el contrato de compra-venta y el depósito. Cuando tenemos todo ese paquete de documentos, empieza el proceso formal. El banco se demora más o menos unos 10 días, 15 días en empezar a procesar y tener la aprobación, pero durante ese proceso se hace el avalúo o el appraisal que el banco manda a tasar la propiedad. Tarda generalmente de 5 a 7 días donde va a inspección a propiedad y devuelve el reporte completo de la propiedad y dice el valor adjudicado de esa propiedad. Eso desde el punto de vista de valor, pero también entonces, por ejemplo, en condominios tienen otro paso, ¿no? Que es ese condo questionnaire donde evalúan realmente el edificio como tal. Tiene reservas, tiene que... Exacto, eso va en paralelo. En paralelo, varias cosas. La documentación del cliente y después viene la documentación del edificio, ¿no? Porque califica el cliente, que es la capacidad de pago de la hipoteca, y el colateral, que es el edificio, haciendo el avalúo y después... Si tienen las reservas necesarias, etcétera. Generalmente los edificios nuevos todos están bien. En la época de la crisis había edificios como tenían mucha morosidad, la gente no pagaba las expensas o HOE o mantenimiento, entonces había delinquency, entonces había lista negra de oficio. Hay otra cosa que vamos para un momento sorpresa. Porque eso que acaban ustedes dos de conversar es muy importante. No solamente se tiene que calificar a su cliente, al comprador, sino también hay que calificar si se está comprando un condominio a ese condominio, porque a veces el cliente califica, tiene el dinero, tiene los recursos, sí, pero el banco no quiere aprobar a ese edificio en particular porque tiene moras, porque no tiene las suficientes reservas, porque estaba una demanda. Independientemente del monto de inicial que esté. Por eso, ¿no? Dado en ese caso, el cliente dando 60, 70% de inicial, dice, el cliente califica. No califica. Exactamente. Sí, ha pasado el tema de lo que se llama warrantable condo, no warrantable condo. ¿Qué pasa por el Fannie Mae Approval también? ¿Qué pasa? En muchos edificios cuando son nuevos son lo que se llama no warrantable condo, que ese condominio no está aprobado por Fannie Mae, que quiere decir que los bancos tradicionales como Wells Fargo, Bank of America o Chase
cuando hacen la hipoteca no se lo pueden vender al mercado secundario a Fannie Mae, que es el gran comprador de hipotecas de Estados Unidos, y Freddie Mac. Entonces se llaman no warrantable conduct. Entonces por ende, si no está aprobado, no compran o no otorgan créditos a ese edificio. Pero hay bancos pequeños que son portfolio lenders en la Florida que sí lo hacen. Entonces hay que ver con qué banco trabajar cada edificio. Por eso hay que ir, digamos, con un experto a hablar y decir qué tipo de edificio es, si es nuevo o usado, y averiguar si hay morosidad o no en esa asociación o administración. Lo ideal sería que uno como corredor tuviese por lo menos o solicitar el Conduct Questionnaire antes de pasar por el proceso. El problema es que por supuesto cuesta dinero también. Cuesta dinero. Toma tiempo, Generalmente, ¿no? antes de la crisis había gran cantidad de morosidad en los edificios. Ahora ya hace 10 años se ha purificado eso, así que generalmente el 99% de los edificios están bien. Pero entiendo que hay otra cosa que evalúan, que es el número de inversionistas con respecto al número total de unidades que hay en el edificio también. Entonces, pareciera que si es más de, no sé, 50%. Sí, o sea, son 30 preguntas. O sea, el número de inversionistas, cuántas son primary residence, cuántas son casas de vacaciones, cuántos son inversionistas, la morosidad, si es condotel, si es parte comercial o no. O sea, una serie de preguntas. Condotel sería más riesgoso en este caso. Sería un poco más difícil tener un préstamo como cliente. Correcto, hay bancos que sí otorgan a condotel, o sea, sí hay créditos hipotecarios para condotel, y hay bancos que no toman ese riesgo. Por eso hay que saber qué tipo de propiedad el cliente está comprando y por dónde ir, ¿no? Por qué bancos utilizar o no. Básicamente el banco está midiendo su riesgo, pues, y entonces le está dando como que... Sí, hay bancos que no le gusta mayor riesgo ese tipo de activos, ¿no? Correcto, no le gusta el tipo de activos que sea un condotel porque hay mucho uso, etc. Entonces se meten en solamente esos edificios tradicionales o en casas. Muy bien. Sí. Sigue. Tienes diferentes tasas, por ejemplo, si el cliente dice, mira, yo quiero una residencia principal, un primary residence, ¿ok? O si yo voy a comprar una propiedad para alquilar, un investment property, tienes diferentes tipos de intereses, diferentes tipos de inicial. Sí, la respuesta es sí. Para extranjeros, para americanos hay diferentes tipos de inicial, diferentes tipos de tasa. Por eso hay que hacer un análisis por cliente. Cada cliente es un mundo separado. Hay clientes que tienen buen credit score, o sea, número de crédito, que algunos tienen foreclosure, algunos tienen short sale, tiene que ver con el inicial. Hay muchas variantes, por eso hay que hacer una precalificación, y hasta es tan complicado que a veces los bancos ponen un sistema de computadora para analizar cada variante, ¿no? Si es compra de un condominio, si es compra de una casa, cuánto tiene credit score, cuánto va de inicial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces cuando se ponen todas las variantes juntas en una computadora, se saca la tasa de interés. Muy importante todo eso, porque nos quedan unos 10 minutos y quiero tocar algo extremadamente puntual. Lo que es, ya entendemos cuáles son los requisitos desde el punto de vista del papeleo, lo que se le pide al cliente. Entendemos que no solamente se precalifica o se aprueba al cliente, también cuando estamos en un condominio, es al condominio. Afortunadamente en estos momentos la mayoría de los condominios no tienen problemas. ¿Okay? Pero desde un tipo de condominio, también hay cooperativas, también hay condoteles, etc. Ahora, desde el punto de vista de los términos, intereses que tú preguntabas, siempre preguntan cuál es la tasa. Sí. Número 2, cuál es el costo del financiamiento. Correcto. ¿Cuáles son los costos de cierre? Ok, ¿cuáles son los costos de cierre? Los costos de cierre se componen en varias categorías. Entonces, generalmente la gente no toca ese tema porque son gastos, y el tema de la comisión de la gente generalmente viene metida en el precio de venta. Entonces, básicamente está comprando sin ningún costo, pero sí hay costo de escrituración. Cuando el cliente cierra en efectivo, cash, generalmente el costo es entre 1,5% y 2%, más o menos. Cuando un cliente cierra la compra con refinanciamiento hipotecario, generalmente es entre 4, 4,5%, 5%, Okay. dependiendo del monto, la fecha del año, porque hay más escro, menos escro, de los taxes, etc. Ese 4 o 5% en que se componen en 4 o 5 categorías. Y es 4 o 5% del monto de la propiedad, De 4 o la 5% de la hipoteca. No, es 4 o 5% del precio de compra. Importante. Sí, importante porque es un número a considerar, ¿no? Obviamente es un número importante. Entonces, esas 4 o 5 categorías, ¿cuáles son? Los gastos bancarios, los gastos de la compañía de título o abogado que va a hacer la transacción, los gastos del sellado de hipoteca del gobierno del condado de Miami-Dade, o Broward o Palm Beach. Está también los escrows que aguanta el banco, que retiene cuando hace la hipoteca, depende de la fecha del mes que salga la hipoteca, va a retener más o menos taxes. Y después están los gastos del condominio. Por ser, algunos condominios se exigen algunos gastos pequeños, y después están los gastos
extras de que puede ser curry y demás, es que que cobra la compañía de título. Entonces, a considerar, y también si es una casa, los seguros, ¿no? Que los bancos te exigen que en el momento de la compra, en la fecha, ya tengas todo el año por adelantado el seguro, que puede ser costoso o no, depende del valor de la propiedad. Entonces son gastos a considerar. O sea, siendo conservador, podemos decir que 2% máximo, ¿verdad? O sea, conservador, 2% de efectivo. 2% de contado y 5% financiado. Correcto, sí. Y cuando es con constructor, o sea, con developer sale, se suma, porque el constructor cobra casi developer fee, que es 1.70, 1.75 del precio de compra. Importantísimo eso que tocaste ahorita. Más, eso realmente. Sí, más 2 meses de condominio, de expensas de condominio, más el mes corriente. Entonces son casi 3 meses más 1.75. Estás hablando de casi 3 puntos más a veces. Entonces por eso se suma a toda la financiación. Último punto. Ustedes si quieren quedar, se pueden quedar. Yo tengo que ir a un seminario en un momentico. Aquí tenemos que salir. Para mí muy importante que la comunidad que nos esté viendo el día de hoy entienda cuáles son los intereses y las ventajas de los intereses que tenemos hoy en día, especialmente cuando lo ven los clientes latinoamericanos, compradores latinoamericanos que en sus países los intereses son variables y unas tasas extremadamente altas. Correcto. ¿Qué tasa pueden conseguir aquí? O que los intereses para los créditos para extranjeros todavía siguen siendo bajos. O sea, un cliente de Colombia, Argentina, Uruguay o lo que sea puede sacar un crédito hipotecario entre 4 y 4,5, 5, 5,5%, dependiendo, digamos, del tipo de propiedad y demás que está comprando. Entonces, todavía hay apetito de los bancos de prestar créditos hipotecarios. Entonces, tenés créditos generalmente a 30 años con tasa fija de 3 años, de 5 años, de 7 años, de 30 años. Y bueno, dependiendo del tipo de propiedad, depende del crédito, pero podemos decir que está en promedio entre 4,5 y 5,5%. Excelente. Perfecto. ¿Algún otro punto? No. Para mí es muy sencillo. Miren quién está aquí hoy, Mauricio, saludándonos. Está de viaje el día de hoy, Mariela Mariani, que tiene años con nosotros. Muchos saludos para Mariela, para Fernando, las personas que nos van a ver dentro de un rato. Estamos aquí 100% a la orden. El tema del día de hoy queríamos concentrarnos específicamente en lo que es en la hipoteca, entender muy bien para ustedes en términos muy sencillos cuáles son los requisitos desde el punto de vista legal del papeleo y segundo, cuáles son los términos desde el punto de vista de financiamiento, costos de cierre y obviamente la tasa. Que entiendan esas dos cosas como agente inmobiliario, en mi opinión y en mi experiencia, es más que suficiente como para entablar una conversación de valor con su cliente y después referírselo al mortgage broker. La importancia de tener una compañía, ese apoyo como Q Capital, ¿verdad? Trabajar en equipo, es justamente esa persona que después tú vas a poder, ¿verdad? Justamente pasarlo a ustedes y que ustedes se encarguen de todo el caso completo, ¿no? Correcto, sí. Gastón, muchísimas gracias. Un gustazo para Suerte, ustedes, buen fin de semana, muchísimas gracias por venir. Esperamos la semana que viene a Mauricio, tú siempre estás invitado aquí a nuestros estudios. Como siempre, éxito, mucha productividad, feliz fin de semana. Un buen día. Gracias.